Hola a todos, ¿cómo están? Soy Danixa Sánchez, abogada de profesión. Bienvenidos a este canal y gracias por la suscripción, sé que ya lo hicieron. En este canal hablamos sobre consejos, trucos, tips, cosas que me han pasado, experiencias que yo quiero que ustedes conozcan para que no cometan esos errores que yo puedo cometer en algún momento. Pero bueno, no me voy a enrollar más y el día de hoy vamos a hablar sobre la citación y la notificación en temas civiles y en temas penales. Vamos a comenzar con la citación y la notificación en materia civil. Porque lo civil siempre es como más conceptual, siempre te dicen la razón de ser de las cosas. El derecho civil es algo hermoso. Citar a una persona significa darle a conocer que se ha iniciado un proceso en su contra. Notificación significa estar enterado de lo que pasa dentro del litigio. O sea, fin del asunto. Se acabó el video, no hay nada más que explicar. No, mentira. Sí hay más cosas que explicar. En la citación vamos a leer lo que dice expresamente la norma. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda. Sí, en efecto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la persona demandada puede así ejercer su derecho a la defensa, que no solamente está allí escrito, sino que es un derecho constitucional, el que tú puedas hacer valer tus derechos en juicio. Así que yo te sugiero que cuando tú vayas a demandar a alguien en la citación pongas y seas lo más específico posible. Dónde vive, manzana, villa, referencia, por dónde se entra, un croquis, un mapa, foto de la casa, todo lo que le pueda ayudar al citador a que tú llegues al lugar. Aunque los citadores son bastante inteligentes, o sea, ellos de verdad que tienen un sentido de orientación súper, o sea, no sé, increíble, pero se ubican muy bien con las casas. Sin embargo, el juzgador te va a pedir que tú seas lo más explícito posible a la hora de determinar el domicilio de la persona que va a ser citada. ¿Cómo puedes ahora citar a una persona? Tú puedes citar a una persona en persona. Venga, señor Juan P. Guavia, usted ha sido demandado por la señora María Chicaiza. Aquí está el contenido de la demanda. Entérese y conteste. Puede ser en boletas. Todo esto tiene que ser en 3 fechas diferentes. Puede hacerlo a la familia o puede que lo deje fijado el citador allí en la puerta del domicilio del señor. Pues no, pero tiene que haberla recibido un familiar, tiene que enterarse, no se puede dejar así a la intemperie. Y los medios de comunicación, que generalmente en la práctica se lo utiliza cuando ya tú no tienes idea de dónde vive esa persona. Mismo lo haces en un diario de mayor circulación, en 3 fechas diferentes, en 3 publicaciones diferentes. También tienes la citación por exhorto cuando un ecuatoriano vive en otro país. Y ahí tienes algunos casos particulares que la propia norma te lo va detallando. Pero en general lo más común es boleta, persona y los medios de comunicación cuando no puedes determinar el domicilio de la persona. ¿Qué más tienes que saber de la citación? ¿Cuáles son sus efectos? Uno de los efectos es interrumpir la prescripción. Sí, esto parece una cosa que tú dices, ay, a mí nunca me va a pasar. Sí, en los casos de tierras pasa muchísimo, porque puede ser que haya pasado tanto tiempo un terreno, hayan vivido unas personas y luego cuando viene alguien y quiere reclamar o quiere vender o quiere hacer algo, pero quiere poner en orden primero ese terreno, resulta que no hay ni siquiera posición efectiva. O sea, si tú ya has pasado por un tema de prescripción adquisitiva de dominio, prescripción extintiva de dominio, tú vas a saber de lo que te hablo. Y aquí el tema de la citación juega un papel muy importante, porque citar al demandado interrumpe la prescripción por completo. Otro de los efectos también es requerir al deudor en mora. Sí, oye guapi guapi, ya te voy a cobrar, pues ya tú me des mucho tiempo, aquí está la citación, ya estás declarado en mora. Ahora sí, comparece el proceso. Ahora vamos con la notificación. La notificación, como les decía al inicio, es ir conociendo lo que va pasando en el proceso. El juez despacha, 24 horas te notifican y tú te enteras. Suele pasar en los procesos que el juez te dice: se le concede el término de 3 días, se le concede el término de 5 días para que conteste, para que aclare, para que diga, para que refute, para lo que sea, te conceden términos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te enteras de todo esto? Con las notificaciones. También existen notificaciones que se hacen de forma oral, es decir, en la propia audiencia el juez te dice, bueno, que se declare legalmente notificada a las partes procesales. Puede suceder, y también es una situación que lo ha previsto la norma, que tú abandones la sala de audiencia o estés con tu procurador judicial. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Que el juez va a ordenar que se te notifique a tu casillero judicial o a tu domicilio electrónico, pues no. ¿Qué sugiero yo en temas de notificaciones? Yo sugiero que siempre pongas tu correo, el que tú utilizas para recibir notificaciones, y el correo de tu cliente. Porque puede ser que tú como abogado tienes algunos casos y te lleguen notificaciones de diferentes casos.
y puede que se te traspapele o se te pierde y tú la quieres en un momento específico y no te llega. Entonces el cliente, a no ser que tu cliente tenga 1000 juicios abiertos, pero el cliente va a tener solamente ese juicio y le va a llegar esa notificación. Entonces me pasó en una audiencia que yo buscaba una notificación en el momento de la audiencia y la clienta me dice, no, abogado, yo lo tengo a la mano. Entonces la jueza lo que estaba pidiendo era la fecha de la notificación. Y de allí ella, cuando me prestó su celular, yo pude ver la fecha y dije, perfecto, o sea, esto de aquí es un buen truco, o sea, es un buen consejo. Así que yo les aconsejo que acostumbren a hacer eso, ¿no? También existen las notificaciones en los casilleros judiciales, que eso lo abres en la corte, al menos aquí en Guayaquil lo abres en la corte provincial, pagas una vez al año, haces un contrato y ya tienes un casillero judicial. Yo sinceramente no lo he hecho, me manejo únicamente con casillero o domicilio judicial electrónico. Notificaciones también son muy importantes. El secretario siempre va a procurar que las notificaciones lleguen al correo que tú has señalado. Ahora sí vamos a hablar del área penal. Para empezar, en penal no existe el demandado. En penal existe el denunciado, el procesado, el sospechoso, el investigado. Esos son los términos para referirte a la otra parte, porque esta parte sería como la víctima. Así, entonces la otra parte tiene esos nombres. Esto hay que tenerlo súper claro, porque créame que de colegas que ya son abogados titulados, que están en el libre ejercicio, dicen, ay, le puso una demanda porque le pegó. No, o sea, una cosa es temas civiles, otra cosa son temas penales. Y existe una terminología para cada materia, pues no. En temas civiles, el demandado. En temas penales, los que ya les acabo de mencionar. El Código Penal establece la citación, cuando habla de la citación, habla únicamente para casos que tienen que ver con el ejercicio privado de la acción. Es decir, usurpación, estupro, calumnia, de lesiones que vayan hasta los 30 días de incapacidad y los delitos que son contra los animales. En este caso la norma sí habla en concreto de la citación y es justamente para lo mismo, para darle a conocer a la persona denunciada con el contenido de la denuncia, ¿ya? Ahora, ¿por qué la norma no se explaya en esto, en el tema de la citación? Porque como se tratan de delitos, generalmente nacen de temas de flagrancia, ¿no? Entonces, ay, mira, el man estaba robando, lo cogieron y le abren un proceso, ¿cómo te llamas tú? ¿Dónde vives? No sé qué. Y en las primeras diligencias, las diligencias preprocesales, tú ya tienes el conocimiento de dónde puedes contactar a esta persona para que comparezca al proceso. Es más, si te hacen una audiencia de flagrancia y te formulan cargos, en ese momento te dan por citado el proceso. De ahí en adelante, la única persona que le van a notificar es o a tu abogado o la Defensoría Pública para que se entienda que tú estás enterado de todo lo que pasa en el proceso. Entonces, en materia penal, como nace de forma diferente, las cosas se realizan de forma diferente. En la etapa preprocesal hay una actuación que es el hecho de hacer que la persona vaya a rendir su versión de manera libre y voluntaria. Aquí te comparto en este momento cómo son estas citaciones, que en realidad son oficios que hace la Fiscalía para que comparezca el sospechoso a hacer esta diligencia, que es más o menos de esta forma que estás viendo en este momento. Cuando también hablamos de citación, cuando estamos en temas de tránsito, ¿no? Que siempre hemos escuchado, ay, el vigilante me citó porque cometí esta infracción o por lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera, el agente te da a conocer que se ha iniciado, como decir, un mini juicio porque tú tienes la oportunidad de impugnarlo. Y si tú lo impugnas, va a haber una audiencia. En esta audiencia, en este mini proceso, tienes que anunciar pruebas, tienes que pedir diligencias, o sea, con esto de aquí se da por iniciado un proceso, ya en temas de tránsito. Ninguna autoridad le interesa dejarte en indefensión. Eso es también una piedra angular dentro de un juicio. Si tú no estás enterado en temas penales o en temas civiles de lo que está pasando en un proceso, tú puedes pedir que ese proceso sea nulo. O sea, es tan importante para las dos áreas. Aquí no estamos aquí en la Santa Inquisición o el proceso de Franz Kafka, si lo has leído, que no te enteras ni qué está pasando. No, aquí se supone y se entiende que tú siempre estás enterado de qué es lo que está pasando con tu cliente. Otra de las diferencias que encontramos con la notificación de temas civiles y penales es que la notificación en temas civiles te dice que en 72 horas, que en 24 horas después de que el juez provee, se te tiene que notificar para que tú comparezcas. Y dentro de la providencia te ponen, tienes 3 días término o tienes 5 días término para que contestes lo que el juez te esté pidiendo. En temas penales,
lo que les importa es notificarte con 72 horas de anticipación para que tú puedas justificar alguna situación que vaya a ocurrir, ya sea que no vayas a comparecer a la audiencia o para que te puedas organizar. Por ejemplo, en temas penales se notifica bastante a peritos, a testigos, al fiscal. Entonces así el fiscal tiene la opción de decir, no, es que mire, se me cruza con esta audiencia y no voy a poder asistir. La podemos diferir o se puede cambiar la fecha. ¿Sí me explico? Acá lo importante es que se te notifique 3 días antes para que tú puedas tomar decisiones en esos 3 días. En temas de violencia siempre tiene todo muy particular. Los procesos, las audiencias, todo es súper particular. Incluso en el tema de la notificación. Primero se van a otorgar medidas por obvias razones para proteger a la presunta víctima del presunto agresor. Entonces primero se van a otorgar medidas y después de eso se te van a otorgar las boletas de notificación para que procedas a notificarle a esta persona que tiene un proceso iniciado en su contra y que tiene que comparecer. Eso es con el tema de las notificaciones. Igual que en materia civil, si tú estás en audiencia, se te va a notificar de manera oral con la decisión del juzgador. Sin embargo, se te va a notificar también por escrito. Es lo que ocurre en la práctica, o sea, la gente no se quiere meter en problemas y se cura en sano. Entonces, se notifican de manera oral y también te notifican por escrito, pues no. Pese a que existe un audio de grabación que está avalado y permitido por el propio Consejo de la Judicatura. Los jueces igual te emiten la notificación por escrito. Bueno, mi querido y apreciado colega, el tema de la notificación y la citación, como tú puedes darte cuenta, no difieren de mucho. Citar es enterarte por primera vez de algo, notificar es el seguimiento de tu juicio, de tu proceso. No, con que entiendas eso, entiendes el resto. En caso de que quieras profundizar un poco más en el tema, te voy a dejar los artículos en la caja de descripción para que tú puedas echarle un vistazo a todo lo que establece la norma, con temas de citaciones, con temas de notificaciones. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.